Fuerteventura. Ubicada a apenas 100 kilómetros del continente africano, es la segunda isla más grande de las Islas Canarias después de Tenerife. Formada hace aproximadamente unos 20 millones de años, emergiendo del mar como resultado de la actividad volcánica, tiene actualmente una superficie aproximada de 1.660 kilómetros cuadrados. A pesar de su tamaño, Fuerteventura es una de las islas con menor densidad de población del archipiélago canario, con una población de alrededor de 120.000 habitantes. Es conocida por sus impresionantes paisajes de montañas desérticas, dunas de arena, extensas llanuras y kilométricas playas de arena blanca y aguas cristalinas en la costa, que se combinan con zonas de grandes acantilados. A lo largo de sus casi 340 kilómetros de costa, se ubican en lugares estratégicos impresionantes faros que durante siglos han guiado a los navegantes en sus viajes a través del Océano Atlántico y hoy en día son un símbolo de la rica historia, cultura y patrimonio de la isla. En este primer capítulo de la serie documental Fuerteventura desde el aire, exploraremos la historia de los faros de Fuerteventura, desde sus orígenes hasta su evolución a lo largo de los siglos. Descubriremos cómo estos faros han ayudado a proteger a los barcos y a las personas que viajan por las aguas de Fuerteventura y cómo su presencia ha sido fundamental para el desarrollo económico de la isla. Estas construcciones, que arrojan luz sobre las aguas del litoral, presentan siempre un gran magnetismo, ya sea por su emplazamiento en parajes recónditos y bellos, o por todas las historias que giran en torno a los naufragios y a la soledad de los fareros. Tal vez, sumidos como estamos en el ajetreo cotidiano, en el continuo bombardeo de la información, en el ir y venir apresurado de personas que siempre llegan tarde, poner rumbo a un faro escondido, al igual que subir a una montaña solitaria, puede ser una estrategia acertada para reconectar con uno mismo, para dejar a un lado las preocupaciones y disfrutar del rítmico movimiento de las olas chocando contra un acantilado. En la actualidad, se conservan en la isla 6 faros, todos ellos en pleno funcionamiento y que siguen realizando su función a pesar del paso de los años. Empezamos esta ruta por el norte, a tan solo 5 kilómetros de la localidad de El Cotillo, en el municipio de La Oliva, y en concreto en Punta Ballena. En esta localización emerge el faro del Tostón, que junto con los faros de Punta Pechiguera, en la vecina isla de Lanzarote, y el de Punta Martiño, en la isla de Lobos, conforma el triángulo de vigías que custodian el estrecho de la Bocaina, o lo que es lo mismo, el brazo de mar que separa Fuerteventura de Lanzarote. Erigido a finales del siglo XIX, la imagen actual del faro del Tostón responde a diversas intervenciones posteriores, de ahí que ahora cuente nada más y nada menos que con 3 torres, entre las que destaca la más espigada, con sus inconfundibles franjas blancas y rojas que se aprecian desde la lejanía. Este faro se ha convertido en una de las postales más icónicas de la isla de Fuerteventura, y en uno de los lugares preferidos desde donde poder disfrutar de un bonito atardecer y puesta de sol. Además, en las inmediaciones del faro se encuentran los famosos lagos del Cotillo, una serie de bellas calas donde disfrutar de un baño relajado en aguas cristalinas. En la construcción del faro se tardaron 6 años y contaba también con una pequeña vivienda adosada. Fue inaugurado en 1897 y su primer equipo comenzó a funcionar con una lámpara de petróleo. Su luz era fija y blanca y alcanzaba las 9 millas náuticas en condiciones normales. En 1923 la linterna fue sustituida por un destellador de acetileno que llevaba incorporada una válvula solar. A partir de esta fecha alcanzaba ya las 12 millas y cada 10 segundos emitía 2 destellos blancos. Los problemas comenzaron cuando se descubrió que no tenía buena visibilidad, porque al alcanzar tan solo 6,5 metros de altura, apenas si se divisaba bien la linterna que sobresalía por la azotea del edificio, y muchos barcos se desorientaban en días de tormenta o de baja visibilidad. Fue en 1955 cuando se decidió construir una nueva torre, esta vez de 13 metros de altura y de sección octogonal. Los avances técnicos de la época aconsejaron dotarlo de una óptica aeromarítima y una instalación de acetileno con un tambor dióptrico en el horizonte. Con estas hechuras entró en funcionamiento el 24 de septiembre de 1963, cuando ya no residía nadie en el edificio. Pero esta construcción tampoco resultó suficiente, así que en 1985 se levantó una tercera torre.
Era de hormigón armado, alcanzaba los 37 metros de altura y entró en funcionamiento al año siguiente. En esta ocasión, la linterna emitía destellos blancos con un ciclo de 8 segundos y su alcance era ya de 14 millas náuticas. En el nuevo faro se puso la misma óptica del antiguo, con una instalación de energía solar con destelladores. En la actualidad, la tecnología ha conseguido que los faros sean automáticos y ha acabado con el oficio de los fareros. Por este motivo, muchas de las antiguas casas de los fareros tienen otro uso, como hoteles, restaurantes, etc. La del Faro del Tostón ha sido reconvertida en un museo que acoge el Museo de la Pesca Tradicional, donde algunos paneles ubicados en el exterior y en la antigua casa del farero explican detalles de la navegación pesquera, la carpintería de ribera, la devoción de los pescadores, los procedimientos tradicionales, la carnada, el marisqueo, la conservación y la venta de lo pescado. La importancia, en definitiva, que ha tenido el arte de la pesca durante siglos para la alimentación de los habitantes de Fuerteventura. Es curioso que, a pesar de que en la actualidad el pueblo del Cotillo se encuentra a solo unos 8 minutos en coche, en su momento estaba aislado de la civilización. Al no existir buenas comunicaciones terrestres, un barco se encargaba de llevar los víveres y enseres necesarios a los fareros y sus familias y el combustible para la linterna del faro. En el pasado, los pescadores utilizaban el faro como una guía para regresar a puerto con seguridad después de sus largas jornadas de pesca en alta mar. De hecho, la pesca sigue siendo una actividad importante en el Cotillo y muchos de los restaurantes locales ofrecen deliciosos platos de pescado fresco capturado en las aguas cercanas. En el Faro del Tostón nació circunstancialmente en 1928 Agustín Pallarés Padilla, hijo de farero y que fue un conocido escritor e investigador de diversos aspectos de la isla de Lanzarote. Nuestra siguiente parada nos lleva a Puerto del Rosario, la capital de la isla, con el faro de Punta Gavioto. Está ubicado en una parte de los terrenos que ocuparon las antiguas Salinas del Viejo o Salinas de Puerto Cabras a mediados del siglo XX. Actualmente se trata de una zona industrial donde se encuentran la planta potabilizadora y la central eléctrica de Puerto del Rosario. Tiene un corte más funcional y menos romántico que otros faros de la isla, por así decirlo, debido al entorno donde se encuentra y a su corta historia, ya que su creación data de principios de los años 90 del siglo pasado, siendo uno de los más modernos y sencillos de los faros que veremos en la isla de Fuerteventura. Esta torre tiene una planta circular de 43 metros de altura y es de color blanco. Se construyó, según reza en la placa, en el año 1992, aunque la fecha inicial de construcción es de finales de septiembre de 1991. Su austero estilo arquitectónico solo se acompaña de un pequeño cuarto a un par de metros de la base de la torre, lo que denota su construcción totalmente funcional. Su linterna, pintada en gris, tiene un diámetro de algo más de 2 metros y su ciclo de destello de luz blanca es de 5 segundos. Esta linterna, situada en la terraza superior de la torre, tiene un alcance nocturno de unas 20 millas náuticas, algo más de 32 kilómetros. El faro de Punta Gavioto es uno de los faros españoles que se sumaron en apoyo a la candidatura de la Torre de Hércules a ser considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, emitiendo su señal luminosa y acústica el día 1 de febrero de 2008. Nos elevamos 200 metros sobre el nivel del mar para deleitarnos con el faro de la Entallada o de Punta Lantalla en el municipio de Tuineje. Se trata de un faro moderno y muy alejado a nivel constructivo de la imagen que normalmente asociamos a este tipo de edificaciones, pues presenta una planta en forma de U y está compuesto por 3 núcleos realizados con cal y piedra pómez roja. Fue diseñado por el arquitecto Carlos Halcón. Su construcción y primer encendido del faro data de 1953. La parte que realmente ejerce de faro es la central, que apenas alcanza los 12 metros de altura y dispone de la única óptica de reverberos operativa en España.
Es decir, se utilizan espejos en lugar de lentes. La cúpula emite un característico destello blanco cada 18 segundos con un alcance de hasta 30 millas. Sin embargo, esta poca altura del edificio no supone ningún inconveniente para desempeñar su función, puesto que la construcción se alza sobre un acantilado de 200 metros de altitud. Desde ese punto se pueden admirar panorámicas únicas del Océano Atlántico y del Monumento Natural de Cuchillos de Vigán, un espacio natural protegido con un inmenso valor por sus altas montañas de coladas volcánicas que son el hogar de algunas de las especies más emblemáticas de Canarias, como el majestuoso guirre. El faro de Punta La Entallada se encuentra en la zona de la isla más próxima al continente africano, quedando la costa marroquí a una distancia aproximada de 100 kilómetros. Además, cuenta con una peculiaridad muy especial, pues se trata en realidad de un aerofaro, lo que quiere decir que también se utiliza para orientar a aviones. Estas instalaciones sirvieron de guía a los aviones que debían trazar la ruta entre el aeropuerto de Gando, situado en Gran Canaria, y el Sáhara español, y sirvió además de guía a los aviones militares, Junkers, durante la contienda de Sidi Ifni en la Guerra del Sáhara. Según cuentan los historiadores, el faro fue utilizado como escuela, en la que uno de sus fareros, Adolfo Ruiz Osés, enseñaba a leer y a escribir a los niños de los caseríos cercanos. Su hermano Eugenio, que también fue farero y al mismo tiempo practicante, se encargó de quitar quistes y muelas a muchos de los vecinos de la zona. El Cabildo de Fuerteventura ha rehabilitado el faro de la Punta de la Entallada para su uso como museo para la promoción del arte y la cultura, acogiendo exposiciones temporales de todo tipo. También se han adaptado las antiguas viviendas como salas de acceso. En la parte exterior se ha construido un mirador sobre el acantilado en el que se encuentra el faro y que posee unas impresionantes vistas del litoral majorero y del Océano Atlántico. Al sur de la isla nos encontramos con el faro de Morro Jable en el municipio de Pájara. Otra construcción que data de los años 90 del siglo XX y se encuentra en plena playa del Matorral. Constituye una figura imponente sobre los 60 metros de altura en medio del espacio natural protegido del Saladar de Jandía. Es una comunidad vegetal que soporta inundaciones periódicas producidas por la pleamar. La principal dificultad que los vegetales tienen que superar es la enorme concentración de sal que absorben. Es frecuente que en la pleamar, esta zona del Saladar, a cientos de metros tierra adentro de la línea de costa en marea baja, se inunde con agua de mar, formándose curiosas charcas de salmuera cuando el agua, por la acción solar, comienza a evaporarse. Esto crea un hábitat propicio para que se acerquen a él comunidades de aves marinas que recalan para nidificar al abrigo de sus matorrales. La construcción del faro se encargó al ingeniero Mariano Navas y al arquitecto Enrique Martínez III. Estos concibieron un faro singular que debía servir como hito y referente en su entorno al estilo de los viejos faros ingleses. La edificación se resolvió con una única torre, de forma cónica, exenta de otras edificaciones, de cerca de 60 metros de altura, dado que su base está ubicada a pocos metros sobre el nivel del mar. El fuste, construido en hormigón armado, tiene un diámetro de 11 metros en su base, disminuyendo progresivamente en altura hasta los 7 metros que se alcanzan en el collarino que remata la torre, resuelto con un cuerpo poligonal acristalado y que soporta la terraza cuadrada sobre la que se ubica la linterna, instalada en el verano de 1992. Este faro comenzó a funcionar el 18 de febrero de 1996 y posee la particularidad de ser también el más alto de los construidos en la isla de Fuerteventura. La luz que proyecta, con destellos cada 10 segundos, tiene un alcance de unas 20 millas náuticas. El trayecto hacia el extremo sur tiene su última cita en otra zona de referencia medioambiental. Allí nos espera el faro de la Punta de Jandía, también perteneciente al municipio de Pájara. Fue erigido en el extremo más meridional de la isla durante la segunda mitad del siglo XIX. Comenzó a funcionar el 1 de diciembre de 1864. El diseño corrió a cargo del joven ingeniero Juan de León y Castillo. Su misión, en aquella época, era la de guiar a los barcos que desde Europa se dirigían a los puertos del África Occidental española y francesa, así como a los barcos que hacían la ruta desde el puerto de Las Palmas hasta Gran Tarajal y Puerto de Cabras.
Su luminaria se alza hasta los 33 metros sobre el nivel del mar en una torre cilíndrica. La luz que emite es de color blanco y tiene un alcance de 22 millas náuticas. En su base se encuentra la Casa del Torrero, cuyo interior alberga el centro de interpretación del Parque Natural de Jandía y una exposición sobre los fondos marinos de la zona y los cetáceos que las habitan. Asimismo, hace hincapié en los motivos por los cuales la UNESCO declaró Reserva de la Biosfera a Fuerteventura en el año 2009. Se ubica en uno de aquellos lugares que invitan a perderse y a conectar con la esencia de la naturaleza. Su gran atractivo radica en el hecho de hallarse en el punto exacto donde finaliza una lengua terrestre, en un paisaje volcánico totalmente aislado que se enfrenta al Océano Atlántico. Se encuentra dentro del Parque Natural de Jandía, no muy lejos de la playa de Cofete, y en días claros se puede divisar la isla de Gran Canaria. Se llega a él a través de una carretera de tierra desde Morro Jable. El faro de la Punta de Jandía se trata del primero que se construyó en la isla y el segundo más antiguo de Canarias. Su luz se encendió por primera vez el 1 de diciembre de 1864, solo 77 días después de inaugurarse el faro de Anaga, en Tenerife. Al estar en un paraje desértico y despoblado, donde antes apenas había unas chozas de pescadores a pocos metros, habitadas solo un par de meses al año, hizo que la vida de los torreros que vivían y trabajaban allí fuera casi ermitaña. Al igual que en otros faros de la isla, al no existir buenas comunicaciones por vía terrestre, un barco se encargaba de llevar los víveres y enseres necesarios a los fareros y sus familias y el combustible para la linterna del faro. Dejamos para el final de este recorrido al pequeño faro de Martiño, emplazado al norte de la isla de Lobos. Un solitario peñón que se encuentra a poco más de 2 kilómetros de Corralejo y que está separado de Fuerteventura por un canal conocido como el Río o Paso de Orchilla en el norte de Fuerteventura. Para llegar al islote es necesario tomar un ferry y recorrer la isla siguiendo uno de los 2 senderos habilitados. Fue diseñado por el ingeniero Juan León y Castillo y tardó 5 años en construirse, debido a que tanto los trabajadores como el material tenían que llegar en barca. Hubo que construir también viviendas para el personal y el avituallamiento y aljibes para almacenar agua. El faro de Martiño, que se inauguró en el año 1865, se erigió sobre el cerro y la punta del mismo nombre, con una altura de 29 metros sobre el nivel del mar. Alcanzaba 9 millas, abrazando todo el estrecho de la Bocaina, desde Punta Gorda en el extremo septentrional de la isla de Fuerteventura. Su luz, roja fija, era entonces de segundo orden. Más tarde pasaría a emitir 2 destellos blancos cada 15 segundos, visibles a 14 millas náuticas. Tiene una torre cónica amarilla con una linterna octogonal blanca, unida a una vivienda en la que fueron residiendo los distintos fareros. Al principio, el camino desde el muelle hasta el faro se hacía a pie. A partir de 1936, la llegada del célebre Antonito, el farero, contribuyó a que la distancia se pudiese recorrer en su carro, tirado por burros majoreros. Quedaron registrados en distintos periódicos de la época nombramientos de fareros como Leopoldo Pla Botella, que llegó a la isla en 1902. Fue el padre de Josefina Pla, nacida en el propio faro de la isla de Lobos en 1903, y que fue una prestigiosa escritora e intelectual que nos dejó memorables poesías sobre su relación con el mar y el faro en el que había nacido. Residió también en Lobos José Rial Vázquez, periodista y cronista de viajes que aprobó las oposiciones como oficial de farero y fue destinado al faro de Martiño en 1913. Permaneció 3 años en la isla y al marchar escribió la novela Isla de Lobos en el año 1926 y Maloficio, en la que hace una dura crítica social de la vida de los majoreros y de las duras condiciones en las que vivió en el islote junto a su mujer y su hijo. Redondean la nómina de personajes ilustres asociados a Lobos el escritor Alberto Vázquez Figueroa, que nació en Santa Cruz de Tenerife en 1936, nieto de farero, cuya madre vino al mundo en el faro de Martiño y donde vivió hasta los 17 años, junto a su padre. Los faros son faros, pero también son más que eso.
Son testigos silenciosos de la fuerza del mar, del poder de la naturaleza y de la valentía del ser humano para enfrentarse a la adversidad. Son faros de luz y de esperanza que iluminan el camino en la oscuridad de la noche y guían a los marineros hacia un destino seguro. Pero también son faros de historia y de cultura que cuentan historias de generaciones pasadas y mantienen vivas las tradiciones y los valores que han hecho de Fuerteventura una isla única y especial. Los faros de Fuerteventura son como faros en el mar de la vida. Son puntos de referencia que nos muestran el camino a seguir en momentos de incertidumbre y nos recuerdan la importancia de mantener siempre una luz de esperanza encendida en nuestro interior. Son faros que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia y a valorar la belleza y la majestuosidad del mundo que nos rodea. Son faros que guardan historias y culturas que representan la esencia de una isla y de su gente. Son faros que nos recuerdan la importancia de valorar nuestra historia, nuestra cultura y nuestras raíces y que nos invitan a preservar el patrimonio que hemos recibido de nuestros antepasados para poder legarlo a las generaciones futuras.